Buenas noches a todos. Be'ezrat Hashem Itbaraj, con el favor de Boreolam. Vamos a seguir con la segunda parte de Vaivarech David, pero es otra historia y es otra época. Be'ezrat Hashem, como les comenté y vimos realmente el Sidur adentro, nos dimos cuenta de una bendición tan hermosa, tan especial que llevamos a cabo todos los días. Les vamos a compartir la pantalla para que puedan ver, Be'ezrat Hashem, lo que habíamos estudiado. Primeramente Dios. La semana pasada, el jueves, fue Vaivarech David et Hashem le'anei kol ha'kahal. Habíamos platicado en un resumen que David Amelech juntó a todo el Am Israel para juntar fondos para el Bet HaMikdash y que la gente haga donativos para el Bet HaMikdash. Y es importante, escuchen qué increíble, es importante saber cómo Am Israel en esa época donó, la gente rica, la gente con dinero, la gente de clase media, pero todos donaron y las cantidades eran enormes, enormes. No pierdan de vista esto que estamos hablando por lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y cuando David Amelech vio el corazón de Am Israel donando todo esto, dice David Amelech, bendijo a Dios y dijo, en otras palabras, toda esta bendición es tuya, toda esta bendición te pertenece a ti, Boreolam. Y habíamos hablado que es muy importante inyectar en el corazón de la persona Leja Hashem Agedulá Beageburá. Tú, Boreolam, eres el que das la grandeza, la fuerza, la belleza, la victoria y todo lo que es y lo que hay en el mundo, todo es tuyo. Tú eres quien lo concede a cada detalle que hay en la vida. Y no es mío. Piensa uno, yo di. No, lo que Dios te dio, tú le diste a Dios de lo que Él te dio. Él te dio esa grandeza. Él te dio el poder de ser presidente. Él te dio el puesto en el que tú tienes ahorita, que dijimos, Rosh, y la riqueza y el honor está delante de ti. Y aunque tú se la diste a una persona, Atamoshel Bakol, tú se la puedes quitar. Al quien se la das, decidiste. Y cuando decides que no, ya no. Y en el momento que decides que sí, al que nunca tuvo, ahora le vas a dar a él. Atamoshel Bakol. Al fin y al cabo, todo es tuyo. Y por eso quedamos que en este párrafo de la tefilá, la persona se acostumbra a dar 3 monedas de tzedaká, como trae el Benishai. Y terminamos que en las manos de Dios está la fuerza, está el poder, la fuerza que una persona tiene, el poder que una persona tiene para poder llevar a cabo tantas cosas en la vida son de él. La persona tiene muchas veces, tiene, digamos, liderazgo. Hay cosas que la persona tiene como un don para poder hacer algo. ¿Quién te lo dio? Dios te lo entregó. Es lo que dice Ubiad Jacoa Jugburá, esa fuerza, ese poder. ¿Quién te lo dio? Dios. Y escuchen bien, en las manos de Dios está darle, darle grandeza a una persona y darle fuerza a una persona. Por eso es muy importante, queridos hermanos, que comprendamos que si tenemos algo, no es para presumir, no es para ponerte por encima de los demás, es para que entiendas que es una herramienta que Dios te dio para servir a los demás. No todos tienen el mismo coeficiente mental, no todos tienen esa capacidad y ese don pero si tú lo tienes, no te lo dio Dios para sentirte por encima, te lo dio Dios
para que sirvas al Am Israel, para que con ese don dirijas al pueblo de Israel. David Amelech tenía un don, tenía un carisma, tenía un poder, pero ¿para qué Dios se lo dio? Para servir al Am Israel. Por eso, cuando hablamos de David Amelech, hablamos de aquel que siempre dirigió su poder y su liderazgo que él tenía para enaltecer el nombre de Dios, para darle a Dios cada vez una presencia mayor de él en los corazones de Am Israel. Por eso dijimos estas palabras: Vaivarech David et Hashem le'ene kol kahal. David Amelech, cuando manifestó esta bendición, la hizo tan clara la hizo, que los ojos de todos los que estaban presentes lo vieron de una forma muy clara, como que no tuvieron ninguna duda sobre eso. Y terminamos la semana pasada de Ata Eloquenu Modim Anachnu Lach. Por lo tanto, tú, que eres el que supervisas, te agradecemos a ti, Boreolam, Halelim Leshem Tifarteja. Y siempre alabamos ese nombre que realmente es el que da a todos la belleza, la grandeza, el poder, la riqueza y todo lo que hay. Tú eres el que nos diste. Por eso, como decimos acá, ¿de qué presumes? ¿Qué presumes? Presumes algo que piensas que tú lo adquiriste. Presumes algo que piensas que tú lo tuviste y no es real. No eres tú. En las cosas que son realmente del físico de la persona, de la voz de la persona, de la capacidad de la persona, se necesita ser, con perdón de la expresión y con mucho respeto, se necesitaría ser muy torpe para entender que no fuiste tú quien te dio ese cuerpo, ni fuiste tú quien te dio esa voz, ni fuiste tú quien te dio esa capacidad mental, porque la realidad es que no la escogiste tú. Esa Dios te la dio. Y aún las cosas que trabajaste para tenerlas y las adquiriste, tienes que tener la humildad que no la adquiriste tú, sino Dios te permitió adquirirla. Se ve como si fuera tu trabajo quien lo hizo, pero no fue tu trabajo. ¿Cuál fue? Fue realmente la bendición de Dios. Porque, queridos hermanos, también no se necesita mucha inteligencia para comprender que no el muy inteligente es el rico y el menos inteligente es el pobre. Hemos visto grandes que no tienen y hemos visto pequeños en inteligencia que son muy ricos. Hemos visto gente que no tiene porte y es, mashallah, muy exitoso, y gente que tiene toda la gracia aparentemente y no tiene ese éxito. No es tú. Entonces, hay que nada más comprender y entender un poquito la vida y con eso aprender a ser humilde, porque el orgullo, como decimos en Rosh Hashanah, es absurdo el sentirse con orgullo, el negativo, el sentirse de alguna forma soberbio, el sentirse por encima de los demás. Es absurdo, porque realmente Dios te lo dio como una herramienta. Y esto, queridos hermanos, esta primera parte es un trabajo muy importante para toda la vida. Es un trabajo muy importante para día a día. Y eso, cuando salgas de la tefilá, comprendas entonces cuál tiene que ser tu misión y cuál tiene que ser tu trabajo. No para acá, sino para allá. Es algo, la verdad, hermosísimo. Una vez, voy a contar algo nada más. Una vez hay una persona, yo nunca la conocí en Inglaterra, una persona que su casa fue abierta
para todos aquellos que necesitan y todos aquellos que solicitaban un hospedaje para poder desenvolverse en Inglaterra y poder juntar dinero. Entonces, es interesante cómo, es interesante cómo esta persona tenía una casa enorme, muchos cuartos, servicio, cocina, comida, todo. Llegó un shaliach, llegó un shaliach, y en ese momento el shaliach, ¿qué creen? Se hospedó ahí, le dijeron que hay un lugar, se hospedó, llegó a la mesa, se sentó a comer y tenía la duda cuánto tiempo se puede quedar en este lugar. ¿Cuánto tiempo se puede quedar en este lugar? Y en ese momento se acercó con alguien para preguntarle y nada más y nada menos, ¿a quién le fue a preguntar? Al dueño, al mero, mero anfitrión. Pero él estaba sentado con todos, como todos, sin saco, o sea, no se notaba que él era el dueño de la casa y el anfitrión. Le preguntó, oiga, ¿cuánto tiempo uno se puede quedar acá? ¿Usted cuánto tiempo lleva aquí? ¿Y cuánto uno se puede quedar acá? El dueño se le volteó y se le quedó viendo y le dice, oye, mira, yo llevo aquí varios años y hasta el día de hoy nadie me ha corrido. Pues yo creo que tú también te puedes quedar el tiempo que gustes. No creo que alguien te corra. Qué bonito sentimiento. Qué sentimiento de humildad, que todo ese dinero que tiene es para servir. Y así como a él no lo han corrido, a él tampoco lo van a correr. ¿Por qué lo van a correr al otro? ¿Por qué le van a limitar y le van a poner cupo de tiempo límite cuando realmente también él no le ponen tiempo límite en esa casa y en esa vida? Es algo que hay que trabajarlo y hay que sentirlo todos los días. Ahora les voy a platicar la segunda historia que no tiene nada que ver con la historia con David Amelech. La primera, les voy a compartir otra vez, la primera historia fue cuando David Amelech estaba por fallecer y David Amelech pidió ayuda, recibió la ayuda completita y vean todo lo que dijo David Amelech para que todos con humildad sepan y se ubiquen en la vida. Ahora vamos a ver la segunda parte. Vivarehu Shem que bodeja umbromam al kol berajá utilá atahu Hashem levadeja. Esto de aquí hasta Bemaim Azim, todo esto es una historia. Se las voy a platicar y me va a tomar un poco de tiempo, pero vamos a comprender algo bellísimo, Be'ezrat Hashem Itbaraj, para poder comprender toda esta historia que vamos a ver. Esta de acá, Vivarejú, es en la época cuando se construyó el segundo Bet Amigdash. De acá hasta el final es la época cuando se construyó el segundo Bet Amigdash. Me voy a transportar a la época de Nehemiah. Nehemiah fue uno de los grandes, grandes personajes del pueblo de Israel que con Ezra Asofer, Nehemiah ben Haklaya y otros grandes personajes regresaron al pueblo de Israel y construyeron el segundo Bet Hamikdash. Y les voy a platicar una historia que es un poquito triste, si queremos decir así. Un poquito triste porque la situación por un lado estaba muy alegre, pero la situación por el otro lado estaba muy triste. ¿Por qué? Escuchen qué cosa tan increíble. Está escrito que Vayasefu Kolaam que Ishehad el Arrejob. Cuando se estaba inaugurando el segundo Bet Hamikdash, estamos hablando en la época de Rosh Hashanah. Y está escrito que el público se juntó el público
y todos estaban unidos que Ishehad. Que Ishehad quiere decir como un solo hombre en tipo en el zócalo, fuera del Bet Hamikdash. Vayomerule Ezra a Sofer, y le dijo a Israel, a Ezra, a Sofer. Así le dijo, vean qué cosa tan increíble. Le dijo Ezra, le dijo el pueblo a Ezra, a Sofer, le dijo, por favor, Ezra, tráete, escuchen bien, tráete un Sefer Torah. Vean qué cosa tan increíble vamos a estudiar el día de hoy. Les dijo Ezra a Sofer, le dijeron a Ezra a Sofer, tráete un Sefer Torah. ¿Por qué le pidieron a Ezra a Sofer un Sefer Torah? ¿Por qué le pidieron a Ezra a Sofer un Sefer Torah? ¿Qué pasó que le pidieron un Sefer Torah? En breve les platico la espiritualidad del pueblo de Israel. En esa época estaba muy, muy, muy baja. En otras palabras, la espiritualidad del pueblo de Israel estaba tan baja que abandonaron muchos la religión, para que me entiendan. Y me da pena decirles, no nada más abandonaron la religión, sino había muchísimos de Am Israel casados con Goyot. Así como lo oyen, esposas, hijos, casados. Am Israel estaba en una situación cuando regresaron de la diáspora al terminar los 70 años, había una caída espiritual en el pueblo de Israel muy grande. Pero cuando se construyó el Bet Hamikdash, hubo un despertar y le pidieron a Ezra Sofer, trae el Sefer Torah y empieza a leerlo. En otras palabras, señoras y señores, enséñanos qué dice el Sefer Torah. Dice el versículo, Ezra Sofer trajo la Torah delante del Cajal. Había hombres, mujeres, y toda persona comprendía el idioma. Y en ese momento leyó Ezra Sofer delante de todo ese público y leyó en una forma muy clara, explícita, explicando el Sefer Torah. Y se paró Ezra Sofer en el estrado. Había un estrado, un estrado así muy grande, donde estaba parado Ezra Sofer, al lado de él Kohanim, al otro lado Leviim, del otro lado habían grandes personalidades. Abrió Ezra el Sefer Torah y lo enseñó, así lo enseñó Ezra Sofer, el Sefer Torah, y les empezó a leer delante de todo el público. Y en ese momento dijo Ezra Sofer, Dios mío, la fuente de la bendición eres tú. Y todo el pueblo contestó, amén de amén, así que sea. Dios es el mero mero, Dios es la raíz, Dios es la fuente. Abandonamos tu camino, Boreolam. Y en eso levantaron las manos y después se reclinaron delante de Boreolam y leyeron el Sefer Torah en una manera que el Cajal empezó a entender todo lo que abandonaron de Dios. Si fue por Shabbat, si fue por Kashrut, si fue por casarse con Goim. Y dice la Torah, dice el Naví Nehemiah, esto es Ketubim, dice Nehemiah que en ese momento era Rosh Hashanah, es el día del juicio. El día del juicio, Ezra a Sofer le enseñó al pueblo de Israel, regresen, hagan teshuvá, despierten. En ese momento empezaron a llorar y no nada más empezaron a llorar, todos los que entendieron en qué grado estaban, no nada más empezaron a llorar, sino empezaron a enlutar, tipo un luto, cuando escuchaban las palabras de la Torá que abandonaron. Y en ese momento, ¿qué creen, señoras y señores? No me van a creer. En ese momento dijo Ezra Sofer, es verdad que están ustedes dolidos por lo que abandonaron, pero hoy es Rosh Hashanah,
Y Rosh Hashanah no se llora. Rosh Hashanah no se hace luto. Rosh Hashanah es Yom Tov. Ustedes saben que en Rosh Hashanah, aunque es el día del juicio, pero es Yom Tov y se viste uno como Yom Tov y se va uno a hacer comida de Yom Tov. Así dice el versículo, Vayomer Laem, vayan y coman los manjares, tomen los mejores vinos y manden, como hacían en aquella época, ¿cómo se llama? El dulce y el halawe, y manden el caque, y manden los pastelitos árabes que conocemos, mándenselos para que estén festejando. Kikadosh Hayom la Adonenu. Es un día sagrado para Dios. No pueden estar tristes. Deben de estar contentos que su Padre es el quien los está juzgando. Y cuando yo sé que mi Padre me está juzgando, sé que me va a juzgar ¿para qué? Para bien. Y en ese momento estaba Am Israel como que respirando, como un consuelo. Y el pueblo de Israel fueron y festejaron ese día Rosh Hashanah Besimha Gedolah, con mucha alegría. El segundo día de Rosh Hashanah regresaron otra vez y así fue. Siguieron platicando qué Dios pide de ellos. Termina Rosh Hashanah. En eso, dentro de la lectura del Sefer Torah, pasa Rosh Hashanah, pasa Kippur, y en ese momento les lee Ezra Sofer, Sukkot. Ezra Sofer les enseña al pueblo de Israel Sukkot. Y en ese momento dice, vayan y consigan etrogim, consigan lulavim, consigan adasim, consigan arabot. Y todo el pueblo fue para cumplir la mitzvah de Sukkot. Hicieron la sukkah, les enseñaron la salahot, cómo se hace la sukkah. Agarraron y todos los 4 minim los consiguieron. Y escuchen algo increíble, impactante. Se llenó el Zócalo, tipo la calle grande antes del Bet HaMikdash, para cumplir la mitzvah de Sukkah. Y escuchen lo que dice el Pasuk. Vaya a su cola cajal. Todo el pueblo, todos regresaron en Teshuvah, cumplieron la mitzvah de Sukkah, de Arba'at Aminim, y escuchen estas palabras no creíbles. No se hizo un Sukkot tan elevado desde Yehoshua bin Nun hasta ese día como ese Hag Sukkot. ¿Están escuchando? Desde que entró Yehoshua bin Nun a Eretz Israel hasta la época del segundo Bet HaMikdash, no se hizo un Hag Sukkot y una alegría y una conexión con Dios como ese día. Dice el Pasuk, Ezra Asofer, cada día de Hag Sukkot iban leyendo, seguían continuando con el Sefer Torah, seguían continuando con las obligaciones que uno tiene que tener con Dios. Y el día 24 de Tishrei, cuando ya terminó Hag Sukkot, ahora sí, ya no hay fiesta. Ya terminó Rosh Hashanah, terminó Kippur, terminó Sukkot, Shemini Atzeret, ya terminó. Ahora sí, le pregunta el pueblo a Ezra Sofer, ahora sí podemos hacer luto por lo que no hicimos. En ese momento, Am Israel se juntó con ayuno, con costales que representaban tipo un luto y estaban sentados en el piso por lo que no cumplieron esta Torah que les está lee Ezra Sofer. ¿Qué creen, señores, señoras? Dice el versículo, y se separó Am Israel de todas o todos los hombres o mujeres goyot que se casaron con ellos y que no se convirtieron y que no estaban en la línea, digamos. Por eso hubo revoltura, hubo asimilación.
Y en ese momento rompieron con todo, se separaron, hicieron teshuvá, hicieron vidui por los pecados de ellos y lo de los padres que desgraciadamente provocaron eso. Y ese día estudiaron una cuarta parte de la Torá, perdón, estudiaron una cuarta parte del día la Torá, una cuarta parte del día llorando por los pecados y por último, tefilá a Boreolam que les haya aceptado la teshuvá. Vean qué increíble. Es una cosa, la verdad, fascinante. Separaron los Leviim y aquí dicen todos los nombres de los Leviim y hicieron un grito como diciendo, vamos por Boreolam, vamos para enaltecer el nombre de Dios. Era una manera como despertar al público. Y en ese momento dijeron los Leviim estas palabras. Ahora sí podemos compartir para ver qué dijeron los Leviim. En ese momento los Leviim dijeron, antes que todo, hay que reconocer la bendición del mundo que es de Dios, me'olam ve'ad olam. Hay un versículo antes que dice exactamente las mismas palabras. Reconozcan a Dios que Él es la fuente de bendición. Me'olam ve'ad olam. Desde que se inició el mundo hasta que llegue el Mashiach Tzidkenu y eternamente. Pero vean lo que dijeron los Leviim. Ahora sí viene la segunda parte del Vaivarej, que no es la misma etapa, la misma época de la historia. Aquí comienza algo nuevo. Le dijeron los Leviim al pueblo de Israel, Vivarejú, Shem, Kebodeja, Umbromam, Alkol, Berajautilá. Los Leviim le dijeron al pueblo de Israel, reconozcan quién es la fuente de bendición. Y se dirigieron a Dios y dijeron, Vivarejú, y aunque el pueblo de Israel te reconozca que tú eres la fuente de bendición, aunque el pueblo de Israel reconozca que el honor es tuyo, aunque el pueblo de Israel reconozca que todo el universo y todo lo que ha sucedido, la fuente de bendición eres tú, con todo y eso, escuchen bien, Umbromam, Dios, tú estarás muy por encima de toda bendición y de toda alabanza. En otras palabras, todo lo que bendigamos, que reconozcamos la fuente de bendición, que sepamos el honor de Boreolam a qué grado llega, con todo y eso no vas a alcanzar a bendecir a Dios y te vas a quedar como chiquito, te vas a quedar pequeño. Por eso dice Umbromam, estás por encima de toda bendición y de toda alabanza. En otras palabras, señoras y señores, aunque nosotros nos dediquemos en una forma abierta, bonita, pura, a bendecir y a reconocer a Dios, aún así tenemos que sentir que no logras bendecir su grandeza, porque te vas a seguir quedando chico. Es como si yo agarro y empiezo a alabar a un rico, archimillonario, pero archi, y yo empiezo a decir, ay, esta tiendita es de él, este local es de él, este departamento es de él. Habibi, el Señor está lleno de centros comerciales y edificios enteros en el mundo, en Manhattan, en Francia, en Canadá, y tú estás hablando de un localito acá y un departamento allá y una tiendita acá, que aunque le dejen mucho dinero, no es nada a todo lo que tiene. Es exactamente lo mismo. Alabemos lo que alabemos a Dios. Vienen los Leviim y le dicen al Am Israel, reconozcan la fuente de bendición, pero no se crean. Aunque reconozcan, siempre nos vamos a quedar chiquitos porque Dios está meromam, está por encima al kol berajautillah. Dios está por encima de toda bendición
y de toda alabanza. Por eso dicen nuestros sabios sobre el versículo, ¿sí? Norate hilot, me temo alabarte. ¿Sabes por qué? Osefele, porque hay mucho más oculto a lo que yo te estoy alabando. ¿Cuánto conoces del mundo para alabar a Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto conoces? Ya bajaste por todo el mundo, ya te fuiste por todos los desiertos, conoces a todos los animales, conoces todo lo que hay en el mar. No conoces nada todavía para que digas que tienes la capacidad de alabar a Dios. Por eso está escrito, vean qué hermoso. Por eso está escrito, Atahu Hashem levadeja. Escuchen, Boreolam, tú eres único. Tú eres único, no hay quien se compare contigo. Ata asita eta shamayim, shemea shamayim, bechol sebaam. Tú, Boreolam, hiciste lo que hay en el cielo y lo que está por encima del cielo. El cielo es lo que tú ves, pero por encima del cielo está todavía mucho más. ¿A poco tienes la capacidad de poder saber todo lo que hay allá arriba? Durante más de 5,000 años no teníamos satélites allá arriba, no teníamos cámaras en los mares, no teníamos idea de lo que hay en el mundo. Y entonces, ¿qué dices tú que alabas a Dios si todavía no sabes todo lo que hay? Mira lo que Dios creó. Creó el cielo, creó el universo, creó todo el ejército, todas las trillones de estrellas que no comprendes. Cada una tiene una misión, cada una tiene un nombre, cada una tiene una luz. ¿Y tú qué te crees que estás alabando a Dios? Eso es nada más para recibir humildad y para comprender la grandeza de Dios. Y Dios creó Haaretz, Bejol Asher Aleja. Dios creó la tierra y todo lo que hay en ella, todo completito. No nada más creó Dios los seres humanos, los animales, todo lo que hay en ella, todo, oro, plata, cobre, montañas, vegetación, todo lo que yo diga me quedo chico. ¿Qué conocemos del mundo? Ares Bejol Asher Alea, Ayamim, el mar Bejol Asher Baem, y todo lo que hay en el mar. Queridos hermanos, Dios creó todo lo de arriba, todo lo que está por encima de la tierra y todo lo que está por debajo y todo lo que está oculto en los ojos de la persona, que es el mar, lo que la persona normalmente no puede ver. Y tú, Boreolam, atame haye et kulam, y tú, Boreolam, le das vida a todo. Tú le das vida a todo. Queridos hermanos, es muy importante saber que este mundo no es como el fabricante. El fabricante, cuando ya fabricó lo que hizo, ya tiene de alguna forma vida por sí misma. El edificio, después de que el arquitecto lo entrega, el edificio ya vive por sí mismo, ya no necesita al arquitecto. Ya, el mundo, queridos hermanos, no es así. El mundo se fabricó hace 5,781 años, pero este mundo sigue siendo inyectado de vida por Dios hasta el día de hoy. El mundo no vive por sí mismo, no cuando Dios creó el mundo, ahora el mundo tiene su vida por sí misma, ya. El mundo camina por sí solo, no, sino Dios le da vida a todo lo que hablamos. Cielo, universo, ejército, la tierra, todo lo que hay, los mares, todo lo que hay. Atame haye et kulam. No le dio en pasado, sino en presente. Dios le da vida a todos. Mehayet kulam. Y vean qué cosa tan increíble. Utzvah Shamayim. Y todo el ejército del cielo. Leja mishtahavim. A ti, Boreolam, se reclinan. A ti, Boreolam, te sirven. Todo lo que hay en el mundo está exactamente, está encaminado como Dios quiere. El sol sale, el sol se pone, la luna, las estrellas, los planetas,
las galaxias, todo se lleva a cabo tal cual como Dios manda. Por eso dice, Utzva Shamaim Lecham Ishtahavim. Cuando hablamos de se reclinan, es en el sentido figurado. Mishtahavé es cuando una persona se doblega delante del otro, se reclina delante del otro y la persona se anula y dice, yo estoy a tu disposición, lo que tú me pidas, yo voy a hacer. Así hay que ver el mundo, queridos hermanos. El mundo hace lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es lo que se lleva a cabo durante 5,781 años. Y es lo que cantamos nosotros en cada Shabbat. Semehim besetam, sasim beboam. Salen con alegría, terminan el día con alegría. El sol, la luna, osim beema, retzon konam. Hacen con todo respeto, retzon konam, hacen la voluntad de Hashem Itbaraj. Esto es algo, la verdad, extraordinario. Es algo fenomenal. Esto, Rabotai, es la primera partecita de esta historia. Ahorita no voy a continuar. La historia va a seguir que Am Israel manifestó, escuchen bien, Am Israel manifestó que Dios es el dueño y el patrón de todo. Y Boreolam, lo que lo alabemos no es nada, porque todavía es mucho más grande de lo que tú te imaginas, de lo que tú piensas que conoces y todavía no conoces. Pero, y después de eso, Am Israel empieza a manifestar lo de Abraham Avinu, vamos a hablar, lo de la salida de Mitzrayim, la partida del mar, que con eso se conecta el cántico que decimos todos los días, cómo condujo Dios al pueblo de Israel en el desierto, cómo en el monte de Sinai Boreolam habló con el pueblo de Israel y nos dio los estatutos, las leyes, la justicia divina, las mitzvot. Dios le enseñó al pueblo de Israel, así sigue aquí en este capítulo. Todo esto es el capítulo 8 y el 9 de Nehemías. Y tú, Boreolam, les ordenaste Shabbat Kodesh, Shabbat Kodesh. La gente manifestó en ese momento cómo abandonamos el Shabbat tan importante. El Shabbat, que no es nada más una prohibición, es una bendición. La persona que cuida el Shabbat percibe la bendición de Dios. Y en ese momento, ellos siguen manifestando. Y tú les bajaste en el desierto el maná y los mantuviste 40 años en el desierto, ¿sí? ¿Y cómo es posible que nosotros te volteamos la cara? ¿Cómo es posible que no recordamos todos estos milagros y maravillas que hiciste con ellos y que hiciste de alguna forma con nosotros? Y tú, Boreolam, vean por favor estas palabras. El pueblo de Israel, con lágrimas, arrepintiéndose cómo abandonaron la Torá, le dicen a Dios en esa época, y tú, Boreolam, eres el grande porque perdonas, eres el misericordioso, eres el que alarga y que no se enoja y que tiene paciencia con nosotros, y no nos has abandonado. Y ellos empiezan a decir, Dios, ¿te acuerdas que hicieron un pecado muy grave que se llamó el becerro de oro? ¿Te acuerdas cuando ellos como que se desviaron del camino correcto y con todo y eso no los abandonaste, no los destruiste y de alguna forma los protegiste, los trajiste aquí a Eretz Israel, les quitaste a ellos esos grandes gigantes que eran temibles, Sihón Melech Emorí, Ulog Melech Bashan, y cómo nos multiplicaste y cómo nos diste la tierra de Israel de una forma milagrosa. Pero sin embargo, aún estando en Eretz Israel, cómo el Am Israel te abandonó, cómo destruiste el Bet Hamikdash, cómo nos demostraste que nos portamos mal
Pero escuchen bien esto. Beatá Eloquenu, regresan ellos a hablar. Y ahora, Boreolam, tú eres el que cuidas tu pacto. Tú eres el que cuidas la generosidad. Y que no se disminuya el pacto ni tu generosidad con nosotros por todo el mal que hemos hecho, por todo lo que hemos abandonado tu camino. Y estamos en manos de reyes que no son de Am Israel, de Atat Tzadik, y tú eres el justo sobre todo lo que nos ha llegado. Kiemeta cita, Banachnu Irshan. Los culpables somos nosotros. Y tú te estás conduciendo de una forma correcta. No existe, queridos hermanos, un contratiempo que el Am Israel reciba sin que haya una raíz que está mal por su conducta, por su espiritualidad, y esa raíz es lo que debemos de arreglar. El tema no es Dios, el tema no es la pandemia, el tema somos nosotros. ¿Cuánto debemos de recapacitar? Y al final, vean qué cosa tan increíble y tan importante que vamos a ver, y es el tema que quiero destacar el día de hoy. Vean, por favor, nosotros estamos hoy como esclavos, porque la tierra de Israel no es bajo nuestro poder. Regresamos a Eretz Israel, construimos el Bet HaMikdash, pero estamos bajo un gobierno. Y la tierra que tú le diste a nuestros patriarcas para comer de su fruto y todo lo bueno, no está bajo nuestro mando, bajo nuestro dominio, sino está bajo el dominio de otros reyes. Asher natata alenu, que tú los pusiste por encima de nosotros. Si Am Israel está bajo un gobierno en Eretz Israel, en aquella época ajeno, es por nuestros pecados. Y por lo tanto, entendemos que fuimos culpables dentro de esto. Sin embargo, escuchen bien, nosotros queremos hacer un pacto contigo. Y queremos hacer un pacto para que esto vuelva a regresar otra vez y volvamos a despertar y nos vamos a unir delante de ti, Boreolam. Queremos comprometernos a volver a cumplir esta Torah. Queremos comprometernos a poder apoyarte a ti, Hashem Itbaraj. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Como ellos no eran los dueños, como ellos no tenían de alguna manera el poder en sus manos, eran gente de alguna manera pobre, eran gente de que no tenían mucha capacidad. Entonces le preguntaron los Leviim a ellos, ¿y cómo vamos a mantener el Bet HaMikdash? Y en ese momento dijeron ellos, vamos a donar el Mahatzita Shekel y nos vamos a comprometer que un poquito más de Mahatzita Shekel vamos a donar mínimo al año para que este Bet HaMikdash cada vez sea más bello. ¿Están escuchando? Lo voy a traducir el día de hoy. Vamos a donar Mahatzita Shekel, vamos a decir un ejemplo, vamos a donar aproximadamente el Mahatzita Shekel tiene un valor hoy en día de 100 pesos, aproximadamente, 150 pesos, algo así. Entonces, vamos a donar el valor de Mahatzita Shekel al año. Cada persona va a donar al año 150 pesos y aparte Boreolam vamos a donar otros 100 pesos más al año. En total, 250 pesos cada uno. Oye, 150 pesos y aparte 100 pesos, ¿qué donaste? ¿Qué hiciste? O sea, ¿cuánto diste? La respuesta es, no es mucho, pero es lo que tengo. Y todo lo que tengo, aunque sea poco, te estoy dando mi corazón.
Y eso es lo que pasó en aquella época. Ellos empezaron a manifestar, no hay una cosa más maravillosa que Dios. Pero ahora, ¿cómo vamos a mantener a Dios? A Dios, no a Dios, sino su Bet Hamikdash. David Amelech, vean qué increíble. En aquella época, una cosa fascinante, en aquella época de David Amelech se donó dinerales. Esta es la primera, la época rica, la época que había, como dicen, oro para tirar, plata y cobre, telas, colores, hermosura, lo que había. Esta era la época rica. Y esta época, la segunda, la que se arrepintieron y la que quieren regresar en Teshuvá, esta segunda época era la época pobre, la época que recapacitaron, la época en la cual dicen vamos a regresar a Dios, pero era la época que no tenían mucho que dar. Y entonces, ¿qué vamos a dar en esta época? 150 pesos y 100 pesos al año. 250 pesos cada cabeza al año. Sí, pero no dieron oro, plata, cobre, pero dieron ¿qué? Su corazón. Cuando un Yehudí da su corazón, tiene el mismo valor que toda la plata, oro y cobre que dieron en esta época. Y Dios está muy contento y feliz de esta época, aunque fue muy pobre, porque la dieron con todo corazón, como esta época que la dieron cuando eran muy ricos. Ese es el mensaje que nos enseña esta segunda parte. ¿Cómo despertaron en Teshuvá? ¿Cómo se apegaron a Dios? Pero lo que tenían lo dieron de todo corazón. Y la persona cuando da algo de todo corazón tiene la misma bendición como cuando dan cantidades enormes y grandes de tzedaká, como es la de aquí arriba. Eso es lo que nos enseña esta segunda parte. Sin embargo, tengo que platicar con ustedes esta parte de acá. La historia que ellos reconocieron de Abraham Avinu, de su fidelidad de Abraham, del pacto que Dios hizo con Abraham Avinu, de cómo Dios salvó al Am Israel de Mitzrayim, los milagros y maravillas, el mar que se partió y que posteriormente viene el cántico. Esto, Bezrat Hashem, es lo que vamos a platicar mañana, primeramente Dios. Tengo que entrar a una clase ahorita. Bezrat Hashem, mañana vamos a continuar, primeramente Dios, esta parte tan importante y Besiata Dishmaya, no se la pierdan, porque ahí vamos y vamos caminando con esto. Baruch Hu u Baruch Shemo. Muchas gracias a todos, que descansen y que tengan bonita noche. Bezrat Hashem. Gracias, Jajam. Azak Behematz, todo lo bueno. Gracias, Ram. Mañana ya se abren los Batek Mesilot, Bezrat Hashem otra vez.